Hola amigos de YouTube, y gente que entra por casualidad a este video, bueno como está en el título del video está titulada como la infección Pokémon parte 1, espero que les encante este creepypasta y bueno comencemos con el video. Mi nombre es Roberto, les contaré lo que pasó antes de la infección que hubo. Yo era principiante en esto de los Pokémones, había comenzado con mi gran aventura, mi primer Pokémon que me había dado el profesor Oak, era un Pikachu, era un buen amigo, nosotros la pasábamos bien luchando contra otros entrenadores, Pokémon, cuando vimos ese Pokémon, se veía algo raro como si estuviera enfermo, pero los ojos se veían blanco, su piel se les caía, yo me había asustado, cuando vi a mi Pikachu se veía una cara de asustado entonces pensé en que tenía que huir de este lugar, cuando iba a moverme, aparecieron más, yo no podía pensar, más creía que este sería mi fin hasta que de pronto le dije a Pikachu que usara su Impact Trueno, Pikachu atacó con su Impact Trueno pero parecía que ningún Pokémon le afectaba poco a poco, pensé en regresar a mi Pokémon en la Pokébola, cuando lo regresé vi que se me acercaban lo primero que pensé era que iba a morir cuando de pronto aparece un Charizard, él me había salvado, yo medio cerrado con mis ojos de ropa roja, pero no podía ver claramente el resto de su vestimenta, cuando me desmayé. Cuando desperté estaba recostado en una cama, lo primero que pensé era tocarme el cuerpo para pellizcarme para saber si esto era realidad o era un sueño y el chico me preguntó: ¿fuiste mordido por aquellos Pokémon? Yo le respondo claro que no y en la misma le pregunto qué les pasaron a esos Pokémones. Y él me responde con una voz muy seria: Estos Pokémones fueron mordidos por el primer Pokémon afectado, que había escapado de un experimento, estaban viendo si podían aumentar la resistencia a los Pokémones pero primero deseaban probar con un Pokémones para ver cómo reaccionaban con aquel experimento que tanto ellos hacía, cuando lo probaron con un Raichu en la primera había quedado muerto, no había signo de vida, entonces cuando pensaron en cambiar a otro Pokémon, él había revivido pero con una diferencia de aspecto su piel estaba caída, sus ojos estaban blancos, aunque la única diferencia que cuando los Pokémones de aquellos científicos atacaban, se veía resistente, de repente el Pokémon empieza a morder a las personas y otros Pokémones, aquellas personas y Pokémones habían caído como mal heridos pero, lo raro que pasando los minutos caen como muertos, pero después reviven pero como un zombie. Yo interrumpiendo le pregunto ¿y tú cómo sabes todo eso? Él me responde: yo soy uno de los sobrevivientes de aquel experimento que habían hecho. Yo sorprendido le pregunto cuál es su nombre, pero al momento que me iba a decir su nombre se va la electricidad, parecía que un Pokémon o alguien había entrado y había destruido o desactivado todo lo que era enchufes, cables, etc. Entonces aquel hombre me dijo, escapemos en este agujero, cuando estuve entrando, había escuchado pasos por la casa, entonces el hombre había cerrado el agujero que habíamos entrado, entonces empezamos a platicar le pregunté cuál era su nombre y por qué intentaban hacer aquel experimento, y él me responde: mi nombre es Mark, este experimento que hacíamos era para ver si se podía modificar al Pokémon el rendimiento y el fortalecimiento para que no tenga debilidad, pero, del mismo modo había escuchado uno de mis superiores que deseaban hacer este experimento, pero con la única diferencia de gobernar todo a su paso, ellos deseaban tener el control de todo el universo, sin que nadie lo pueda vencer. Entonces le interrumpe la conversación a la hora que escuchamos un sonido hacia el fondo del agujero parecía que había destruido la puerta, Mark me dijo que debíamos que correr, cuando fuimos corriendo yo le pregunté si había una salida y él me dijo que sí, pero aún faltaba, entonces fuimos corriendo con todo cuando llegamos escuchamos a gente pelear, explosiones, y sonidos aterradores, sin pensar dos veces había abierto la puerta al ver lo primero que vi, eran los Pokémones que llevaban la infección y al otro lado se veía a entrenadores Pokémon luchando por sus vidas, nosotros dos también nos unimos parecía que teníamos una gran desventaja a todos nos había rodeado, yo usé a mi único Pokémon Pikachu, Pikachu parecía asustado, y yo le dije a mi Pokémon, Pikachu no tengas miedo, ellos ya no son los mismos que antes, debemos que vencerlos o si no muchos más Pokémones van a transformarse de igual manera de repente vi a Mark usar su Charizard, el mando que ataque con lanzallamas a los Pokémones infectados y a la Sun Marshtomp intenta atacarlo, y le pido a Pikachu que use cola de hierro, lo termina derrotando, aquel Pokémon zombies, cuando nos damos cuenta ya había menos Pokémones y personas infectadas y cuando de repente un Pokémon me ataca en los árboles yo no podía hacer nada, no me pude mover, pensé que era el final para mí, cuando de repente
Bueno, espero que les haya agradado. Bueno, si este creepypasta no llega a los 45 me gusta, posiblemente ya no suba la segunda parte. Si les gustó el video, dejármelo en los comentarios. Si no les gustó, díganme en qué mejorar para poder agregarle en la segunda y posiblemente siguiente parte. Se despide Bardock Super Saiyajin y hasta pronto.